Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Carta Democrática, 23 años en opinión de Francisco Guerrero. OEA observará elecciones municipales en Brasil. Encuentro, secretario general de la OEA y presidenta de Juventud y Democracia en las Américas. SIM, OEA y ONU. Mujeres discuten sobre la lucha contra la violencia de género en la conferencia anual de CAF. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, compartió su opinión en el periódico mexicano Excelsior sobre la Carta Democrática y sus 23 años. Queridas lectoras y lectores de Excelsior, como cada semana, en Punto de Equilibrio, este espacio dedicado a los asuntos de la democracia, recordamos en esta ocasión el 23 aniversario de la creación de la Carta Democrática Interamericana. Fue en Lima, Perú, hace 23 años que los países miembros de la Organización de los Estados Americanos decidieron firmar este acuerdo tan importante que se ha transformado en un faro fundamental para iluminar el camino de la democracia en el continente. La Carta, al final del día, no es otra cosa que un compromiso político, un compromiso diplomático por parte de los estados que pertenecen a la Organización de los Estados Americanos para trabajar, para desarrollar en sus actividades cotidianas una visión, un talante democrático. Elecciones justas, transparentes, limpias, comicios que puedan reflejar lo que realmente la gente piensa y que lo hace a través de los procesos electorales. Cuando se cumplen 23 años es importante hacer un alto en el camino y recordar que es a través de la democracia como podemos consolidar los principales valores que forman parte de la Carta de la OEA. En este aniversario, que por supuesto se da en un momento crítico, en un momento difícil de la vida de la democracia en el continente, no podemos olvidar, por supuesto, el colapso de la democracia en Venezuela. Es un buen momento para reflexionar sobre el futuro de la democracia en el continente y, por supuesto, también en todo el mundo. Al recordar el 23 aniversario de la Carta, lo hacemos conscientes de que solo es a través de la voluntad política de los países miembros de la OEA como esta Carta puede pasar de ser una buena intención en papel para transformarse en una actitud concreta, específica, objetiva, que tenga efectos en la vida de las personas. Contar con la Carta Democrática Interamericana es sin duda un gran valor que tienen los Estados miembros de la OEA y es motivo también de felicitación para todos aquellos que trabajamos en la lucha por la democracia. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, designó al ex embajador de Uruguay, Agustín Espinosa Lloveras, como jefe de la misión electoral MOE, que observará las próximas elecciones municipales de octubre en Brasil. Espinosa, quien es doctor en diplomacia, fue embajador en Alemania, Brasil, Egipto, Israel y en el Reino Unido, entre otros altos cargos, sirviendo a su país. En 2020 fue jefe de la MOE-OEA en Brasil y actualmente es representante especial de la Secretaría General de la OEA para Asuntos de Belice, Guatemala. El propósito de las MOEs es apoyar en el perfeccionamiento y fortalecimiento de los procesos y sistemas electorales a través de la entrega de recomendaciones técnicas al país anfitrión. Para alcanzar ese objetivo, en este caso la misión de la OEA tendrá un equipo de especialistas que analizarán temas como organización electoral, tecnología electoral, justicia electoral, financiamiento político, participación política de las mujeres y de los pueblos indígenas y afrodescendientes, violencia político-electoral y campañas, medios y comunicación digital. Esta será la 7ª vez que la OEA despliega una misión para elecciones en Brasil. La primera fue en 2018. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió a la fundadora y presidenta de Juventud y Democracia en las Américas, Cecilia Navas. Durante el encuentro ratificaron continuar con sus tareas de cooperación, enfocándose en la protección de la democracia y promoviendo la educación y los valores cívicos entre los jóvenes. SIM, OEA y ONU. Mujeres discuten sobre la lucha contra la violencia de género en la conferencia anual de CAF. Sí, bueno, muchas gracias. Un agradecimiento a que estemos en este panel, que lo que tiene por objetivo es poner el foco en la mitad de la población y además de poner a dialogar la violencia multidimensional con los determinantes que pasan en la vida de las mujeres para entender los impactos profundos que tiene en la vida de las mujeres. Así es que antes de hacer una oda con
de Belén do Pará, porque realmente es el instrumento que le ha cambiado la vida a la región y la arquitectura de la región. Solo quisiera señalar que cuando hablamos, por ejemplo, del tema de tráfico de armas, imaginemos lo que significan esas armas pequeñas cuando llegan a la casa de las mujeres y lo que significa la vida cotidiana de una mujer con alguien que está permanentemente mostrándole un arma que ha sido producto del tráfico. O lo que significa la movilidad que hablábamos ahora, de que están pasando tantas personas en esta migración, lo que significa en cada lugar ser víctima de violencia sexual, porque con los cuerpos de las mujeres se pagan muchas de las cosas, se cobran de una forma inhumana, y no solamente las personas que van en el tránsito, sino también funcionarios públicos. Es decir, así podría en cada uno de los temas profundizar en los impactos diferenciados. Por eso dialogar estos dos temas es muy importante. Bien decías que lo ratificaron, es la convención con mayor cantidad de ratificaciones. Desde la perspectiva de la CIM y del MESECBI, este instrumento es una historia de éxito. Es una historia de éxito en primer lugar por la forma como fue construida. No fue construida en un lugar sentadas imaginándolo, sino que fue construida desde las voces de las mujeres, y eso hizo una convención feminista, y hay que hacer una oda a esa visión de las mujeres en relación con lo que les sucedía. Y lo primero que hizo la convención fue declarar que era un derecho humano la posibilidad de vivir libres de violencia. Y esto que parece fácil en aquel momento, en aquellos 30 años, cuando estábamos trabajando con las mujeres, lo que sucedía es que nos planteaban que este no era un tema del Estado, que el tema de lo que pasaba en el mundo de lo privado era un asunto que se tenía que resolver. Resolver esa dicotomía entre lo público y lo privado, y decir que lo que pasa en el mundo de lo privado también importa, y que la vida de las mujeres importa, y declarar la vida libre de violencia un derecho, fue importantísimo. Lo otro que se hizo fue visibilizarlo. A quienes atendíamos mujeres desde aquel entonces, las mujeres describían situaciones que no sabían si era violencia o no, porque no se hablaba de eso. De manera que Belén do Pará puso un antes y un después en la historia, visibilizó lo que pasaba, le dio un nombre, pero también empezó a generar política pública que vino a transformar toda la región. El Poder Judicial se transformó de forma inmediata. Los juzgados especializados empezaron a juzgar con perspectiva de género, entendiendo lo que pasaba, por qué se ponía una denuncia y por qué al día siguiente se quitaba, y que parecía que era algo irregular y tenía que ver con un ciclo de violencia. Pero hoy día también Belén do Pará tiene un impacto enorme. Han pasado 30 años. Y resulta que la formulación de lo que entendemos por violencia le alcanza para poder entender las nuevas formas de violencia que están sucediendo. La violencia digital, la violencia política, la violencia en el espacio público, todas esas formas de violencia que no son más que la misma forma de relación de poder y ejercicio de poder, pero con otra vestimenta, que hace que Belén do Pará pueda seguir siendo el instrumento que puede resolver estas situaciones. Falta mucho que hacer. Claro. El mecanismo de seguimiento también nos permite tener un monitoreo, porque la letra de las leyes, si no funciona, si no hay un monitoreo. Y de fondo me interesa plantear que como OEA, señalar que las convenciones funcionan, que lo que sucede aquí, que cuando se colocan instrumentos jurídicos capaces de hacer regulación, eso creo que es un mensaje funciona, y además funciona y cambia la vida y la prevención de las personas. Tenemos 6 horas aquí. En esas 6 horas que tenemos aquí han muerto 3 mujeres en la región, pero hay muchas vidas que se han salvado por la prevención y por los instrumentos que se han generado y por las obligaciones que se ha generado desde Belén do Pará.
pensamos que el impacto de la delincuencia organizada sobre las mujeres y niñas es alarmante. De tres maneras. La primera, el uso de las mujeres como blancos porque no están dispuestas a ser sometidas dentro de la cadena de suministro de la delincuencia organizada. Y cuando sí se someten y entran a esta maquinaria de la delincuencia organizada, entonces ya no se las toma en cuenta de manera violenta. Cuando uno piensa en los delitos menores que cometen las mujeres, es porque están siendo usadas o porque usan drogas o porque están siendo usadas por toda esta maquinaria. Y el involucrar lo que tiene que ver la delincuencia organizada en contra de la violencia contra las mujeres es la falta de libertad de estas mujeres, la desaparición, los feminicidios que están aumentando y están relacionados a esta delincuencia organizada. En Ecuador podemos ver cómo se están cometiendo más feminicidios a diario. Por lo tanto, hay que estudiarlo muy de cerca. También tenemos que ver cómo creamos más redes. Tenemos una red muy importante que son los fiscales, la red de fiscales en contra de la violencia sexual. Tenemos varios que están ahora intercambiando cómo mantener la evidencia, cómo llevar el proceso debido. Y necesitamos eso, necesitamos una integración de todas estas cosas, un hilo que vaya uniendo todo esto, cómo integrar, cómo ir a hacer todo esto. Y creo que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, porque en Latinoamérica los que defienden los derechos humanos, que son mujeres, o se sienten solas, aisladas, o se les asesina por ser defensores de los derechos humanos y no reciben mucha protección. Entonces hay que apoyar a estas organizaciones que defienden los derechos humanos más y más, y sobre todo de los ataques de la delincuencia organizada. Esto es algo que no se menciona suficiente y se piensa que no está relacionado aún. Hay que empezar a hacer esa relación, porque la brutalidad contra las mujeres es terrible y quizás nada de esto es conocido porque muchas de estas mujeres sencillamente desaparecen. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.